Ahora quiero invitar a nuestro vicepresidente electo, Martín Vizcarra, y al presidente de IPAE, Julio Luque. Por favor, un fuerte aplauso. Creo que nos sentamos un ratito primero. Buenos días o buenas tardes, bueno, ya estamos al mediodía. Solo muy brevemente para presentar al ingeniero Martín Vizcarra. No voy a hacer toda una presentación de su CV porque no es lo que estamos haciendo. Sin embargo, yo quisiera solo rescatar dos cosas que me parecen importantes que ustedes sepan, quienes no lo saben. Como todos saben, fue presidente regional del gobierno de Moquegua, y dos cosas que yo quería destacar es que 3 de los años que duró su gestión al frente del gobierno regional, las escuelas de Moquegua estuvieron en el primer lugar de las pruebas censales que realiza el Ministerio de Educación en el Perú. 3 años consecutivos, yo creo que ese es un logro que si se pudiera ir repitiendo para el resto del país en estos 5 años sería espectacular. Y el segundo es que gracias a su gestión e intermediación de alguna manera y haciendo lo que el Estado creo yo que debe hacer, logró poner de acuerdo a la población con la gran empresa para viabilizar el proyecto de Quellaveco en Moquegua. Si ese tipo de gestiones se hubiesen hecho en todo el Perú, otra sería nuestra realidad hoy y estaría mejor. Hago votos también para que esto vuelva a ocurrir en los próximos años. Nada más, lo dejo al vicepresidente con ustedes, agradeciéndole el esfuerzo. Me imagino que son días tremendamente complicados y con una agenda tremenda, y creo que el hecho de darse un tiempo y de venir a hablar con nosotros y con ustedes especialmente da una muestra de la importancia que le da este evento. Gracias, vicepresidente. Buenas tardes, gracias por la invitación. Efectivamente, hace recién 2 días, el día martes, nos dieron las credenciales de parte del Jurado Nacional de Elecciones, donde confirmaban que Pedro Pablo Kuczynski es el presidente electo y Mercedes Arauz y yo, quien habla, somos los vicepresidentes electos, quienes asumiremos la gestión a partir del próximo 28 de julio. Imagínense tremenda responsabilidad que tenemos entre manos. Conducir un país de más de 30 millones de peruanos, tan complejo como el nuestro, con tantas necesidades. Pero asumimos el reto con mucho optimismo. A pesar de las dificultades, pensamos que el Perú tiene futuro, el Perú tiene recursos de todo tipo, pero principalmente tiene el recurso humano necesario para poder lograr el progreso y el desarrollo. Yo he sido antes autoridad pública. Yo he trabajado, como bien lo ha dicho, en el gobierno regional de Moquegua. Y ahí he sido testigo que trabajando con mucha seriedad, con honestidad, responsabilidad, se pueden mejorar las cosas. Que el Perú no está perdido, que tenemos enormes posibilidades de progreso y desarrollo. Solo hay que hacer lo que debemos hacer. Eso no es muy complicado, pero hay que trabajarlo de manera sostenida y perseverante. Por eso, al conocer yo a Pedro Pablo Kuczynski, ver su sensibilidad humana, ver su conocimiento, su experiencia, yo confié en él y pensé de que con él como líder podíamos cambiar el Perú. Sin embargo, sabía que era muy difícil lograr la meta de ganar
la presidencia de la República. Pero sin embargo, de eso se trata, de asumir retos, de apostar por objetivos, aunque difíciles que esto parezcan, y cuando nadie creía en nosotros, pasamos a la segunda vuelta. Y una semana antes del 5 de junio, ya todos nos daban por perdidos, y logramos ganar. Por un estrecho margen, pero ganamos. Y ahora, como lo ha dicho Pedro Pablo Kuczynski hace 2 días, somos conscientes de que la mitad de la población del Perú votó por nosotros, pero también la otra mitad no votó por nosotros. Aquí el reto, es decir, las elecciones ya pasaron. Ahora tenemos la responsabilidad de gobernar para todos, los que votaron y confiaron por ti y los que no confiaron en ti. Es decir, ese es el reto, lograr un país que de manera unida trate de lograr las metas que nos hemos propuesto. Y ello no es fácil, pero tampoco es imposible. Yo soy ingeniero. Yo estudié, al igual que muchos de ustedes, en una universidad pública. O sea, yo soy fruto de la educación pública. Yo he estudiado el colegio en una gran unidad escolar, en Simón Bolívar, en Moquegua, del cual yo me siento orgulloso porque recibí una excelente educación. Y de ahí, en ese tiempo no había Universidad de Moquegua. Tuve que venir a Lima para estudiar ingeniería en la UNI. Y también recibí una educación superior universitaria de excelente calidad, que me permite a mí tener la tranquilidad, tener el respaldo de poder atender cualquier problema por la educación que yo he tenido. Y toda pública, desde inicial hasta la superior, pública. Y por eso es que cuando yo fui presidente regional de Moquegua dije, vamos a apostar por la educación, ¿no? Y permítanme pecar de falsa modestia, yo fui presidente regional 4 años y no fuimos 3 años los primeros a nivel nacional en educación, sino fueron los 4 años. O sea, de inicio a fin logramos en comprensión lectora y en lógico-matemática que los niños, niñas, estudiantes de Moquegua sean los mejores a nivel nacional. Quizás por eso Pedro Pablo me convoca para ser parte de la plancha, ¿no? O quizás también porque nosotros hicimos como una práctica de gobierno la concertación, la comunicación, el diálogo, que es fundamental para lograr los objetivos. Sin diálogo no hay el ambiente necesario de armonía para emprender ningún proyecto. Yo he tenido un aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿no? Y cuando yo asumí el gobierno regional, yo pensé que mi carrera de ingeniero era mi principal argumento para tener una buena gestión. Porque yo dije, una gestión es hacer obras, es hacer proyectos, es hacer carreteras, hacer represas, canales, edificios, centros de salud, escuelas. Y todo eso yo lo sé de la universidad y tenía 20 años de experiencia profesional para poder aplicar esos conocimientos, ¿no? Y sin embargo, cuando estuve en el cargo, en los 4 años, no tuve que usar en ningún momento mis conocimientos de ingeniería. Mis conocimientos que yo pensé que eran los que me iban a servir para poder realizar una buena función, una buena gestión. Sino tuve que usar otro tipo de acciones, de virtudes que son básicas para lograr la armonía que se necesita, ¿no? Y es decir, cómo establecer relaciones adecuadas entre todos los actores para que los proyectos se hagan realidad. Y para ello, la parte técnica, la parte científica es importante, pero no es la más importante. O sea, la más importante son las relaciones humanas. Es el entendimiento que debe existir.
O sea, si hemos alcanzado en Moquegua esos resultados en educación, o sea, no es mérito mío, ¿no? Porque yo no enseñaba a los alumnos. Incluso, de manera quizás inmerecida, el Ministerio de Educación al tercer año me condecoró con las palmas magisteriales en grado Amauta, ¿no? Y en Moquegua, en la historia, solamente había un Amauta, José Carlos Mariatti, moqueguano. Entonces, cuando me dijeron a mí que me iban a dar esa condecoración, realmente yo la consideraba injusta e innecesaria porque, en todo caso, quien debería recibir son los docentes que han hecho ese trabajo, ¿no? Pero obviamente no podían dar 5.000 palmas magisteriales, tenían que dar una. En consecuencia, en mí representaron el esfuerzo que había hecho Moquegua, ¿no? Pero para lograr ese objetivo teníamos que concertar entre todos. Teníamos que concertar con el sindicato de los docentes, que es el SUTEP, y que normalmente está enfrentado con la autoridad. O sea, teníamos que coincidir en el mismo objetivo. Teníamos adicionalmente que convocar e involucrar a los padres de familia y hacerles recordar lo que ellos ya saben, que la mayor herencia que pueden dejar un hijo es una buena educación. Ellos lo saben, pero no se comprometen. Entonces, ¿cómo los involucramos? Entonces, ¿cómo hablamos con el SUTEP, que normalmente está enfrentado a la autoridad? Con los docentes para que tengan una mejor capacitación, con los padres de familia para que se involucren. Es decir, solamente si tú logras que todos los actores involucrados se alineen con el mismo objetivo, los resultados se alcanzan. Entonces, esa fue mi tarea. Mi tarea fue poner un objetivo común de una región, de una comunidad, y que todos nos alineemos, ¿no? Y con temas tan simples como, por ejemplo, poner que el lema de nuestra región sea: en Moquegua, la educación es primero. Y ese fue el lema desde el primer día hasta el último día, para que todos se sensibilicen. Todos. Cuando yo estaba ejecutando una carretera, los letreros del gobierno regional decían: en Moquegua la educación es primero. Finalmente, al segundo o tercer año ya todos sabían que ese era nuestro objetivo. Y entonces, de esa manera, todos alineamos hacia una meta común. Entonces, cuando tú alineas a todos, prácticamente te pones a un costado a observar que las cosas salgan de manera natural. Entonces, eso es lo que queremos para el Perú. A mí me han dicho cuál es el objetivo del Perú para el 2021, ¿no? Y tenemos objetivos. O sea, no es retórica, no es hablar, tenemos objetivos. Y tenemos un plan de competitividad para ver a dónde esperamos llegar al 2021. Y tenemos en cada sector, educación, salud, agricultura, pesca, etcétera, 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 metas. Porque sin metas vamos a la deriva. Tenemos que tener metas porque lo que no se puede medir no se puede controlar. Y tenemos todas y cada una en cada sector. Hay algunas que quizás yo puedo hacerles conocer, pero que me parece que en este aspecto puede ser un poco complementario, ¿no? Por ejemplo, en pobreza, actualmente el Perú tiene un 23% de pobreza, esperamos llegar al 10%. O sea, obviamente quisiéramos eliminarla, pero en 5 años no se puede llegar a una meta de pobreza cero. Lo que sí podemos, y hay que eliminarla en 5 años, es la pobreza extrema, ¿no? Llegar de 4 a 0%. Un objetivo que ha puesto nuestro presidente electo es de que no puede ser que en pleno siglo XXI haya 10 millones de peruanos que no tengan agua potable en sus casas de manera permanente, que tengan que llevar en cilindros o en baldes. Eso tenemos que corregirlo, definitivamente. Y eso es una meta muy ambiciosa, llegar a atender a toda la población con servicios básicos. En educación, ¿no? Como bien decía, tenemos aquí que en la prueba PISA estamos en el puesto 65, uno de los últimos lugares de los países evaluados. La meta es llegar al puesto 40, ¿no?
Incluso el IPE, el Instituto Peruano de Economía, manifestó que si Moquegua fuera un país y entrara a la evaluación PISA, Moquegua estaría arriba del puesto 40. Pero obviamente no se califican y no se evalúan regiones, se evalúan países. Y entonces la meta es llegar al puesto 40, por lo menos en la evaluación PISA. Para eso tenemos que mejorar de manera significativa los parámetros que se califican como comprensión lectora, lógico-matemática, etcétera, etcétera, ¿no? Conectividad, seguridad, es un tema fundamental, ¿no? Nadie iba a pensar hace 10 o 20 años que el principal problema del país iba a ser la seguridad ciudadana. Y hoy es el principal problema. Y hay que atenderlo, y eso es multivariables para atender el tema de seguridad ciudadana, y vamos a atender con la urgencia que se requiere, ¿no? Tenemos que hay medidas específicas que tenemos que trabajar en el ámbito económico, en el ámbito regional, en tema de seguridad, en tema social. O sea, tenemos un horizonte claro. Sabemos qué queremos hacer. Sabemos a dónde queremos llegar. Como dijo ahorita el responsable de Perú 2021, el qué es fácil. El problema es el cómo. Ese es el problema. O sea, sabemos dónde estamos, sabemos dónde queremos llegar. El problema es el cómo. Y eso quizás va a marcar la diferencia. Un tema que tenemos muy en cuenta, y quizás esa es mi principal contribución en la plancha presidencial, porque yo soy provinciano. Yo vengo de una región que está a más de 1000 kilómetros de distancia de la capital, Lima, como seguramente hay una gran participación de estudiantes que están en este auditorio. Muchas veces la visión que se tiene de Lima es muy limitada. No se conoce la envergadura ni la magnitud de los problemas que tenemos a nivel de todo el país. Hemos estado el día sábado pasado con más de 1000 alcaldes reunidos en Cusco, La Plancha y el próximo ministro de Economía, con 23 presidentes regionales de 25 regiones, solamente 2 faltaron, escuchando cuál es su problemática nacional. El problema de la selva, la desatención a la sierra, los problemas que tiene actualmente el sur con el friaje, con temperaturas que llegan a 15 grados bajo cero en poblaciones que no tienen abrigo. O sea, realmente, como le digo, es un país muy rico, pero muy complejo, y si no entendemos esa complejidad, simplemente vamos medidas aquí, donde se toman las decisiones en la capital de la República, que no llegan a todo el ámbito de nuestro territorio. Nosotros estamos convencidos de que para lograr realizar la revolución social que ha planteado nuestro presidente electo, necesitamos inversión. Necesitamos inversión en todos los sectores. En transporte, hay que intervenir y terminar el aeropuerto Jorge Chávez, el aeropuerto Chinchero en el Cusco, la línea 2 del metro. Estamos solamente definiendo unos cuantos proyectos. La lista es larga. En minería, ¿no? Cerro Verde, Las Bahamas, Marcona, Majes, Tía María, Conga, Quellaveco. Es mucha la tarea que tenemos que hacer en cada sector. En energía, el gasoducto del sur, la refinería de La Pampilla, la refinería de Talara. Como le digo, hay claridad en qué tenemos que hacer. Pero, ¿cuál es la forma? Nosotros creemos que el principal problema que hemos tenido en los últimos gobiernos es que lo que ha faltado es no saber a dónde queremos llegar, sino cómo vamos a llegar.
Por eso es que cuando hemos conversado con Pedro Pablo de la forma que queremos trabajar, hemos determinado que básicamente la meta que esperamos alcanzar se puede lograr en la medida que involucremos a todos. Involucrar a todos significa, primero, dar a conocer a dónde queremos llegar y luego establecer los mecanismos de cómo vamos a hacerlo. Son 4 los pilares en los cuales se va a sustentar nuestra gestión, ¿no? El primer pilar es honestidad. O sea, queremos que se reconozca como una gestión honesta, es decir, la lucha frontal contra la corrupción. El segundo pilar es la planificación, tener claros objetivos y metas, hacia dónde vamos a ir. Tercero, la búsqueda de eficiencia. Hacer lo que se debe hacer, pero buscando la eficiencia. En el sector público existe el criterio que todo lo que lo hace el Estado lo hace mal. Sin embargo, somos los mismos profesionales, los mismos trabajadores, los mismos ciudadanos que trabajamos. Tenemos que buscar eficiencia. Y el cuarto, y quizás el más importante, el trabajo en equipo, la concertación. Si logramos que todos los objetivos que tenemos planteados lo trabajemos en base a esos 4 pilares, lucha contra la corrupción, planificar lo que queremos hacer, nada de improvisación, la búsqueda de eficiencia y además el trabajo en equipo, podemos lograr los objetivos que queremos. Para ello, tenemos que fundamentalmente trabajar en función del diálogo. Y el diálogo, más que hablar, es escuchar, es saber escuchar. Pedro Pablo cuenta una anécdota de cuando recién salió de la universidad, él, y eso quizás es lo rico y valioso de su formación, como ustedes saben, él es hijo de 2 padres europeos que con sensibilidad humana vinieron al Perú para servir. Un padre que fue médico de salud pública y que vino a trabajar, no aquí, en una ciudad, sino se fue a trabajar a la selva para precisamente combatir la lepra. Y se fue con Pedro Pablo de 3 añitos, 4 añitos. O sea, él vivió en la selva con su padre, con su madre profesora, y luego se fueron dentro de esa misma filosofía de atención y de servicio público a la sierra para ver alguna cura contra el mal de altura, es decir, en comunidades arriba de 4.000 metros, donde la falta de oxígeno te genera pérdidas de intensidad en el trabajo. Y luego él ha vivido precisamente la realidad de nuestro país, de las zonas más deprimidas de la selva y sierra, en su niñez. Ahí se ha formado. Y luego se va a estudiar a Europa. Entonces él tiene ese contraste de necesidades con mundo desarrollado, con posibilidades. Entonces tiene esa formación que conoce las necesidades que tenemos en nuestro país, en las cuales ha adquirido sus primeros sentimientos, sus valores, y luego la posibilidad que te da un mundo desarrollado. Ahora regresa al Perú para su primer trabajo y él manifiesta, y es anecdótico lo que él manifiesta, y lo digo porque estamos aquí en un auditorio donde hay tantos alumnos, alumnas que son las personas más destacadas del medio, de la universidad donde ustedes están estudiando. Él también fue un alumno muy destacado y llegando, su primer trabajo que encontró fue en el Cusco. Y él fue a trabajar al Cusco, sin embargo, inconvenientes, en una época muy violenta que no le permitió desarrollar su trabajo, y él agarra y se regresa a Lima. Él con su currículum, sus notas destacadas que tenía, él dice: yo creo que mi ubicación podría ser en el Banco Central de Reserva. Y regresa a Lima y se va al Banco Central de Reserva a
pedir trabajo. Y lo atiende uno de los directores del Banco Central de Reserva. Y le dice, sí, joven, ¿qué desea? Quiero trabajo. ¿Cuáles son tus méritos? He estudiado en Oxford, estos son mis calificativos, y además tengo muchas ideas novedosas que quiero brindarlas para el desarrollo de mi país. Y dice que la respuesta que lo marcó a Pedro Pablo fue, muchas gracias muchacho, pero aquí no queremos ideas nuevas. Aquí ya sabemos lo que hay que hacer y vamos a seguir haciendo las cosas como se vienen haciendo. Consecuencia, no hay trabajo para ti. Y agarró, se fue con su file a buscar trabajo, no encontró y tuvo que viajar, y etc. Después regresó como gerente general del Banco Central de Reserva, pero lo marcó como una institución del Estado. La respuesta de uno de los directores de la institución fue, aquí no queremos ideas nuevas. Cuando lo que cambia el mundo precisamente son eso, o sea, son las ideas nuevas. Es la voluntad, la iniciativa, la innovación para poder hacer mejor las cosas, para hacerlas de manera diferente cuando no han funcionado. Yo soy parte del nuevo gobierno, yo estoy con Pedro Pablo en la plancha presidencial, yo soy gente de confianza del presidente de la República que asume funciones de acá a menos de un mes, el 28 de julio. Yo les digo a ustedes que este gobierno sí quiere ideas nuevas. Este gobierno sí abre las puertas de sus instituciones para recibir esas ideas nuevas. Que ustedes, ahora sí, vamos a buscar los mecanismos de canalizar esas ideas nuevas porque eso es lo que queremos. Queremos involucrar a todos. La política está tan desprestigiada en nuestro país porque normalmente los que rinden menos laboralmente o académicamente son los que finalmente decantan en los cargos políticos. Y los buenos, los capaces, normalmente los inteligentes dicen, no, la política no es para mí. Y buscan otro tipo de actividades en el emprendedurismo, en la empresa privada, que está muy bien. Pero y después nos quejamos. Después nos quejamos de lo mal que conducen la política en nuestras instituciones. Yo creo que si realmente queremos cambiar el país, tenemos que empezar por nosotros. No todos necesariamente, pero los que tengan vocación de servicio tienen que hacer el esfuerzo de involucrarse también en cargos políticos. Creo que es fundamental que no dejemos que los malos sean los que tomen las decisiones por todos nosotros. Hay mucha gente buena en el país, hay mucha gente capaz. El problema de esa gente buena y capaz es indiferente. Está al margen de la toma de decisiones. Y después nos quejamos de los resultados de estas instituciones. Porque la gente buena, capaz, preparada, honesta, no quiere meterse, porque dice que podría contaminarse con la política. Yo creo que ha llegado el momento, si realmente queremos todos el progreso, el desarrollo de nuestro país, que dejemos la indiferencia y nos involucramos en el nivel que podamos, de manera gradual y progresiva. Tengan la seguridad que yo nunca pensé en mi vida poder llegar a esta situación de ser el primer vicepresidente del país. Yo soy simplemente un profesional provinciano completamente típico, casado, 4 hijos, mi esposa profesora de educación inicial de escuela pública en Moquegua, mis hijos exactamente 3 mujeres, un varoncito. Yo he visto ahí sí falta, he revisado la delegación de Moquegua que está aquí presente, he visto que hay 4 representantes de Moquegua aquí en este auditorio. Lo único que tendría que observar es que no hay equidad de género porque los 4 son varones. Debería haber estado balanceado porque yo veo bastante rostro femenino aquí presente, pero tal igual que ellos, yo lo que he tratado de hacer en mi vida es simple y llanamente cumplir a satisfacción los cargos que desempeñaba. Y así, poco a poco, casi sin darme cuenta, he llegado
a un cargo que quizás sea de los más importantes para el país. Y estamos aquí para trabajar en servicio de todos. Queremos nosotros convocar a todos ustedes para que nos apoyen y que hagan extensivo a sus regiones cuando vayan, que tenemos la voluntad de hacer un buen gobierno. Que yo, al igual que todos ustedes y todos los peruanos, cada vez que hay un cambio de gobierno, tenemos nuevamente esperanzas renovadas. Y decimos, ojalá que esta vez no nos fallen. Ahora, este 28 de julio, seguramente gran parte de la población va a decir lo mismo. El único problema para mí es que yo estoy de este lado. Es decir, que yo soy el que no puedo fallar. Y voy a poner todo mi esfuerzo, toda mi voluntad, dedicarme íntegro a este trabajo para que las cosas nos salgan bien. Pero para eso yo pido el apoyo de ustedes. Vamos a lograr el objetivo si logramos todos ser parte de la gestión. Si consideran ustedes de que el gobierno no son algunos funcionarios de élite que están lejos de nosotros. La voluntad del próximo presidente, la voluntad de su equipo es de trabajar y hacer un gobierno participativo con todos, que se base en el diálogo, que se base en escuchar, que no hayan problemas sociales que entrampen los proyectos, que no hayan este divorcio y enfrentamiento entre propios peruanos, que no me digan todos los días que me entrevistan los periodistas, se entenderán con fuerza popular en el Congreso. Tenemos que entendernos, es nuestra obligación. Si somos políticos y hemos aceptado participar en estas elecciones, es para buscar lo mejor para los peruanos. Entonces es una obligación entendernos. Nosotros estamos a disposición, esperemos que las demás fuerzas políticas. Pero no solamente la clave es entendernos en el Congreso de la República, la clave es entendernos en toda la costa, desde Tumbes hasta Tacna, en toda la sierra, en la selva, entendernos con los gobernadores regionales, con los alcaldes provinciales, distritales, con los gremios, para que estos problemas que entrampan los proyectos importantes de desarrollo encuentren solución. Pero encuentren solución porque los hemos escuchado y hemos atendido su problema. No es fácil, suena fácil, pero es muy complejo. Pero voluntad hay, optimismo hay. Lo que falta, y eso espero, colaboración. Y aquí yo quería por eso usar estos minutos que he tenido para que convocar a ustedes y por intermedio de ustedes a una colaboración en el próximo gobierno. De nosotros depende. De acá a 5 años cumplimos el bicentenario. Creo que lo mínimo que podemos dejar de legado para las próximas generaciones, después de 200 años de república, es las bases de un país que va rumbo al progreso y desarrollo, y eso solo depende de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidente. Tenemos unos 10 minutos para ver algunas preguntas o que nos absorba algunas preguntas. Yo ya tengo algunas que me han llegado vía el app. Voy a empezar para darles tiempo a que puedan enviar más preguntas con una pregunta que le quiero hacer yo al vicepresidente y luego seguimos con las preguntas de ustedes. Y mi pregunta, vicepresidente, está en relación a si en los próximos 5 años el gobierno se ha planteado hacer algo, digamos, realmente importante en relación a la informalidad. La informalidad es probablemente uno de los problemas más serios que atraviesa la economía del Perú, pero fuera del tema tributario y en el tema laboral, que además creo que será de especial interés del auditorio, tenemos el problema que solo 2 de cada 3 peruanos están en una planilla, pero cuando esa estadística la llevas a los jóvenes, es decir, entre 18 y 25 y 27 años, más de 8 de cada 10 jóvenes no están en una planilla, quiere decir, no tienen vacaciones, no tienen acceso a sueldo mínimo, no tienen, por supuesto, gratificaciones. Si son mujeres, no tienen 98 días ahora de licencia de embarazo.
¿Se ha planteado el nuevo equipo de gobierno, hacer algo realmente importante y significativo para dar acceso a la población y a los peruanos a tener estos derechos laborales? Sí, mire, yo les comentaba que si quiere de alguna forma definir el próximo gobierno, nuestro presidente, es que sea el gobierno donde va a haber una revolución social. Como él dice, revolución social pacífica. Y esto significa atender a la gente que normalmente está olvidada en cuanto a sus servicios básicos, mejor salud, mejor educación, obviamente desarrollar infraestructura, etc. Eso solamente se va a poder hacer si el gobierno tiene presupuesto. No se va a poder mejorar la educación con un gobierno débil presupuestalmente. Y para que el gobierno tenga presupuesto, tenemos que reactivar la economía. Con la economía creciendo al 3%, no vamos a poder. Tenemos que crecer mínimo al 5% del PBI. Y eso, ¿cuál es la estrategia planificada por Pedro Pablo y el equipo económico? Está en formalizar la economía. Entonces, si formalizamos la economía, vamos a lograr este impulso económico para tener un gobierno fuerte que pueda atender los problemas de todos los peruanos. Entonces, lo tenemos absolutamente claro de que la prioridad en economía es la formalización, porque actualmente del 100% de la economía solamente el 30% es formal y el 70% es informal. Pero, ¿cómo lo vamos a formalizar? Tiene que haber incentivos, y están determinados. Hay incentivos tributarios, porque ahora el que es informal no paga nada de impuestos, pero también tiene problemas de que su crédito es carísimo, es muy elevado su crédito. Si le decimos vas a tener un crédito a tasas competitivas y por eso te vamos a cobrar, sí, obviamente, tributos, pero muy bajos. Lo que está determinado solamente, por decir alguno, el 10 por 10. Es decir, que el que se formalice, las pequeñas y microempresas que se formalicen, en un periodo de 10 años solamente pagan el 10% de impuesto a la renta y no el 27% que es actual. Entonces, esa es una, pero hay muchos incentivos que vamos a dar para convencer a ese 70% que es informal para que se formalice. Al formalizarse, todos ganamos. O sea, gana el Perú, porque tiene más recursos. Ganan los trabajadores, porque van a tener beneficios laborales. Gana la empresa, porque va a tener acceso a créditos y va a poderle vender, por ejemplo, al Estado, que no compra a nadie informal. Entonces, es toda una estrategia para formalizar la economía, para que finalmente todos beneficiemos y no estemos ahora en una situación tan crítica que solamente el 30% de la economía es formal, ¿no? Muchas gracias. Bueno, voy a empezar a hacer algunas preguntas de los asistentes, juntándolas un poco, pero de alguna manera voy a tomar ideas de una pregunta que ha hecho Jacqueline Huamán, también de una pregunta que ha hecho Adriana Marín, y que tiene que ver con el tema de la equidad, la inclusión social. Están claros los objetivos de reducción de pobreza, pero hoy, y estoy aquí ya complementando, uno ve que en algunos países vecinos, notablemente Chile, por cierto, la discusión ha girado de reducir pobreza, de dar acceso a equidad, a eliminar desigualdades, a hacer que la sociedad sea más igual, que digamos son, de alguna manera es un objetivo un poco distinto. ¿Ustedes tienen algún planteamiento específico, distinto, especial en temas de inclusión, equidad, disminuir la igualdad? ¿O la prioridad es crecimiento económico y reducción de pobreza, por decirlo de alguna manera? No, quizás el principal reclamo que hace la sociedad es precisamente por lo que esconden los promedios. O sea, los promedios son muy engañosos. Eso de decir de que actualmente tenemos, por ejemplo, un 20% de niños desnutridos, menores de 5 años en el Perú, que eso ya de por sí es grave. Tenemos regiones donde son 60%. 60% de niños son desnutridos. Claro, pero en el promedio solamente es 20. Entonces, es decir, si bajamos del 20 al 15, vamos a tener un buen resultado.
¿Y cómo quedamos con el 60? ¿Bajamos de 60 a 55? No. Entonces tenemos que cerrar brechas. Y eso es quizás la parte más importante de un programa que, como se ha manifestado, esté dirigido a la gente realmente que ha sido desatendida por décadas. Es decir, ubicar a esos 10 millones de personas que no tienen agua potable, ubicar a la población donde está concentrada también las personas con desnutrición o con anemia. Tenemos que casi la mitad de los niños del Perú son anémicos. ¿Cómo les vamos a exigir que tengan buenos resultados en educación si están anémicos? Y eso se puede solucionar en 2 años. Nos hemos propuesto nosotros reducir a 0 la anemia infantil del Perú. Eso sí se puede hacer. Entonces, tenemos que bajar los promedios, pero tan o más importante que bajar el promedio es reducir la brecha, lo tenemos absolutamente identificado. Excelente. Muchas gracias. Hay varias preguntas también que tienen que ver con la composición del Congreso, el hecho de la victoria electoral ajustada, pero que al final creo que el sentido es, y especialmente en el tema del Congreso, ¿cuán serio creen ustedes que es el obstáculo de no solo que no tengan mayoría en el Congreso, que eso es algo que ha ocurrido en los últimos gobiernos de manera normal, sino que haya una fuerza opositora que sea la que controla y tenga esa mayoría en el Congreso? ¿Creen ustedes que va a ser factible hacer las reformas que están planteando? ¿De qué depende? ¿En qué estado está esa situación? ¿Y cuán optimista o pesimista es usted al respecto? Yo soy optimista porque yo creo que lo que propongamos al Congreso va a ser cosas concretas. Nosotros, si decimos, nos vamos a entender con la fuerza política con la cual hemos competido en esta segunda vuelta de manera muy tensa, ¿no? Han sido unas elecciones que en segunda vuelta han sido estrechas y peleadas voto a voto. Entonces, es obvio que cuando terminen estas elecciones, como ya terminaron con la entrega de credenciales, hay, de alguna manera, un alejamiento por hasta los agravios que podamos haber dado nosotros y haber recibido. Entonces, decir, ¿tú te vas a entender? La primera respuesta sería no. ¿Por qué? Porque hemos confrontado. Pero el tema no es de carácter genérico. ¿Te vas a entender? ¿Es tu amigo? ¿No es tu amigo? No. El tema es concreto, que a partir del 28 de julio todos vamos a ser parte de un Congreso, todos vamos a ser parte de un gobierno. Y las propuestas que vamos a llevar nosotros al Congreso de la República son sobre hechos concretos. Nosotros queremos mejorar la educación del país y para eso vamos a pedir un mayor presupuesto para educación. En el plan de gobierno de Fuerza Popular también está ese objetivo. Entonces, cuando vayamos y digamos queremos un mayor presupuesto para educación, no creo que digan no, porque somos de oposición, no damos, sería ilógico, iría contra sus propios principios. Hay mucha coincidencia en los planes de gobierno de todos los que hemos competido. Entonces, cuando llevemos propuestas basadas en esas coincidencias, yo aseguro que no solamente va a haber la aprobación por mayoría, sino por unanimidad. Cuando llevemos el proyecto para la atención de saneamiento básico de esos 10 millones de peruanos, yo creo que nadie se va a poner en el Congreso. Entonces, cuando hablamos de temas específicos, yo estoy seguro que va a haber un entendimiento porque lo vamos a hacer todos en beneficio del Perú. Perfecto, gracias. Nos quedan ya un poco más de 2 minutos, entonces respuestas cortitas a algunas preguntas para no dejar mucha gente fuera. Andrés Arciniega pregunta, según la cifra de déficit fiscal, no hay mucho espacio para una política fiscal holgada o expansiva. ¿Por qué entonces consideran aún conveniente reducir los impuestos? Porque queremos incorporar ese 70% de economía informal en la formal. Si solamente pensamos en ese 30% y que no va a variar, entonces no tendría sentido reducir impuestos. Pero yo prefiero que en vez de pagar un 30% los impuestos actuales, pague, por ejemplo, un 50%, un poco menos de impuestos. Eso beneficiaría lejos a la economía del país y a la economía de esas empresas. En consecuencia, hay un argumento y un sustento para bajar impuestos, para incluir, aparte de los informales, dentro de la formalidad. Gracias. Augusta
López Cárdenas pregunta, esta invitación que ha hecho para que se incorporen de alguna manera los jóvenes universitarios que están ahí, están aquí, ¿habrá algunas políticas especiales? ¿Piensan diseñar algún mecanismo especial para facilitar la incorporación de estos jóvenes, digamos, al gobierno, al Estado, a la función pública? Sí, definitivamente. Nosotros en los primeros días de la gestión van a ver los mecanismos que vamos a usar precisamente para incorporar todo este dinamismo e iniciativa que tiene la juventud en parte de las decisiones del gobierno. Eso estamos ya estructurando, por ejemplo, para el saneamiento básico. Pedro Pablo dice que él quisiera tener brigadas de jóvenes, en este caso, de estudiantes recién egresados, recién profesionales jóvenes, pero del campo de ingeniería, para que le ayuden, porque el trabajo es tan amplio que tiene que cubrir todo el territorio peruano. Entonces quiere brigadas donde salgan jóvenes recién egresados de las universidades para que comiencen a ver este tema. Pero no es el único tema, entonces así por sectores se va involucrando jóvenes. Va a haber una política que esperemos que tenga la receptividad de la juventud. Y una última pregunta, a la que puedo dar, hay bastantes más, pero bueno, el tiempo es el tiempo. Y un poco para resumir de repente, Jacqueline Mamán pregunta que ya conocemos los objetivos, nos los ha planteado. Así como usted puso un lema a su gobierno regional en Moquegua, ¿le pondría un lema al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski que usted integra para los próximos 5 años? En una región como Moquegua, poniendo el lema en Moquegua, la educación es primero, no solamente hemos logrado que los 4 años Moquegua sea primeros en educación, sino que también hemos mejorando la educación, hemos mejorado la competitividad, hemos mejorado la productividad. De los 200 provincias que tiene el país, Naciones Unidas ha determinado que Moquegua tiene las 2 provincias con mejor índice de desarrollo humano. Las 2 mejores están en Moquegua. O sea, todo mire lo que jala la educación. Entonces yo soy un convencido que si queremos mejorar como sociedad, debemos apostar por la educación. Todo lo demás, la educación es la locomotora que jala el desarrollo, que jala todos los demás indicadores sociales y económicos. Cuando nosotros mejoramos la educación de Moquegua, hasta la empresa privada se quiso sumar al éxito de Moquegua y dijo, ¿cuánto te doy de presupuesto para tus obras? Es decir, yo invertí en educación como 10 y recibía como 100. Entonces, incluso apostar por la educación te genera beneficios hasta de carácter financiero. Entonces, si en una región hemos visto que ha dado tan buenos resultados, yo no tendría por qué pensarlo. Desde mi punto de vista, el lema debería ser, en el Perú, la educación es primero. Muy bien. Vicepresidente, 1 minuto para que se despida de la audiencia. No, tan solo agradecer la invitación, decir que qué importante es poder estar en un ambiente con tantos jóvenes, con tantas señoritas, es contagiante. Necesito esa vitalidad, necesito esa energía para empezar este trabajo que es tan intenso para los próximos 5 años. Yo, justo comentando con la plancha, obviamente todos saben que Pedro Pablo es una persona muy experimentada, que incluso fue la crítica dentro de la campaña que tenía mucha edad, pero al contrario, esa edad ya ahora en la gestión es un activo valioso, porque es la experiencia. Y de entre la plancha yo soy el más joven, ¿no? Así que me siento uno de ustedes, así que gracias por la paciencia que han tenido. Nada más.